Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Estaba aquí algo difícil para entrar, estaba un poco lento el internet, pero bueno, ya estamos por aquí. Bienvenidos. Hola, Guadalupe. Buenas noches. Muy bien, pues bienvenidos a todos, a los que nos acompañan de manera síncrona, igualmente los que nos van a ver en su momento también, en la grabación. Bienvenidos a nuestra sesión de jueves, nuestro semana 1, módulo 4, textos y visiones del mundo. Eh, vamos a abordar desde la sesión de ayer, las sesiones de ayer, la unidad 1, literatura, arte y expresión comunicativa. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Ah, leo aquí, Montserrat nos dice que no se escucha, los demás, ¿me escuchan o no me escuchan? Yo sí lo escucho, asesor. Todo bien. A todo bien, gracias por confirmar. Qué raro, Monse, no sé por qué no puedas escuchar, no sé si tengas ahí en el caso de tu computadora, tu dispositivo, que lo tengas en silencio, pueda ser, porque mira, ya confirmaron tus compañeros que sí se puede escuchar, que sí me oyen muy bien. Entonces, igual nuevamente, ven, es importante que siempre corroboremos. Igual, déjenme escribirle a Montserrat. Sí, su compañera tiene ahí problemas para entrar con el audio. Entonces, dice que va a volver a entrar, entonces, bueno, vamos a estar pendientes aquí de su compañera. Entonces, igual a los demás, si hay de repente que no se escuche algo, alguna situación, escríbanme, por favor, escríbanme aquí en el chat. Sabemos que es nuestra manera, ¿verdad? De comunicarnos, de organizarnos. Entonces, bueno, vamos a iniciar y a continuar, ¿no? Más bien, eh, ayer analizamos, estuvimos abordando, Montserrat. Ayer estuvimos abordando desde la presentación del asesor virtual, qué es la literatura, las marcas de literariedad, a través del esquema y de la infografía, géneros y subgéneros literarios. Vimos la importancia del proceso de lectura, hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Hasta el proceso de lectura. Veremos hoy contexto de producción, fondo y forma, elementos de análisis de una obra literaria, lo que es el lenguaje connotativo y denotativo, las figuras literarias y dudas y comentarios, tanto los que ustedes tengan como pues todo aquello que externaron en las videosesiones de módulo.
¿Sale? Entonces, ese va a ser el orden de la presentación. Hacemos brevemente vamos a contextualizar brevemente. Ayer veíamos, partimos desde ahí, ¿verdad? A ver, antes de iniciar, me gustaría darle la palabra a alguno de ustedes. Sesión de... que me ayude a contextualizar y que comparta algún aprendizaje significativo que tuvo ayer. A ver, ¿quién participa? Ya saben, vamos ganando ahí participaciones extra. ¿Quién le gustaría compartir acerca del aprendizaje de ayer? ¿Con qué te quedaste de todo lo que abordamos ayer? ¿Quién se anima? Anaís, Claudia, Guadalupe, Irma. No, bueno, entonces vamos a contextualizar. Yo contextualizo. ¿Qué estuvimos viendo ayer? Partimos desde lo que es la literatura, ¿verdad? ¿Qué es la literatura? Nos dice la Real Academia de la Lengua. Es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Entonces, la literatura es un arte. ¿Qué son las artes? Son manifestaciones de emociones y sentimientos de forma bella, ¿verdad? Eso es el arte y eso es la literatura. Cada una de las 7 bellas artes pues utiliza formas diferentes para expresarse. En el caso de la literatura, ¿cuál es la forma que utiliza para expresarse de manera bella? Eh, la palabra, ¿sí? La palabra, la retórica, el lenguaje connotativo. Veíamos también que en la literatura, pues los autores expresan sus visiones del mundo, sus maneras de pensar, de percibir el entorno, ¿sale? Eh, También veíamos 2 elementos que son importantes para poder analizar un texto literario, para poder analizar un texto literario y de hecho, ¿saben qué? Todo para poder analizar todo, cualquier elemento artístico incluso, para poder analizar cualquier elemento artístico, tenemos que analizar el fondo y la forma. Estos 2 elementos son indispensables para poder analizar algo, cualquier ente, ¿verdad? ¿Qué es el contenido? ¿Cuál es la intención? ¿Y cuál es su forma? ¿Cuál es su estructura? ¿Sí? Entonces, 2 elementos muy importantes al momento de analizar un texto literario. Fondo, contenido, forma, el físico, la estructura, el género al que pertenecen. ¿Sí? Precisamente también ayer analizamos una infografía donde vienen géneros y subgéneros literarios, ¿verdad? La literatura para su estudio se divide en 3 géneros: género narrativo, género poético o lírico y género dramático. ¿Sale? Muy bien. Solo contextualizando porque ya lo vimos ayer. El proceso de lectura. Vimos también el proceso de lectura. La lectura, como comentábamos, es uno de los actos más enriquecedores del ser humano. ¿Sale? Esa es la lectura, uno de los actos más enriquecedores para el ser humano. Qué raro, ¿qué pasará con su compañera? A ver, déjenme checar, Montserrat. Sí, mira, parece raro, como si no le aparece. A ver, vamos a ver aquí. Solicitar video.
Un momento, por favor, vamos a atender aquí un poco a su compañera. Confírmenme los demás, por favor, si me están escuchando. Sí se oye, nos dice Guadalupe, perfecto. Sí, qué extraño, solo es su compañera Montserrat. Es muy raro porque, pues aquí en mi pantalla incluso no me aparece con su audio. Bueno, ayer sí lo escuchaba en mi tablet, pero no sé por qué ahora. Bueno, pues ni modo, qué pena con su compañera. Va a quedar grabada la sesión, esperemos que ahí se le facilite, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos a continuar. En cuanto al proceso de lectura, les decía, la lectura, uno de los actos más enriquecedores en el ser humano. A través de la lectura es que nos acercamos al conocimiento, a la sabiduría, ¿sí? Es a través de la lectura que obtenemos aprendizaje, conocemos el arte de otras épocas, la manera de pensar, y esto pues nos enriquece, nos enriquece. Hay un proceso para leer, hay un proceso para leer. Este proceso para leer consta de 3 momentos: la prelectura, la lectura y la poslectura. No permite activar dice Anaís, a ver. Ahora sí, ya, asesor. Listo, ¿verdad? Ya quedó, ¿verdad, Anaís? A ver, ¿puedes activar tu micro? No puedo, caray. Solicitar que todos reactiven, permitir que los participantes reactiven ellos mismos. A ver, parece que ya está, ahora sí. Hola, buenas noches. Ahora Soy sí, ya, Irma. asesor. Listo, Sí, ya. perfecto, perfecto, gracias. Fíjense que ahorita justo para entrar a esta sesión, yo le puse silenciar a todos, porque si se dieron cuenta ayer, alguno de nuestros compañeros, compañeras, entraba y con muchísimo ruido, se dieron cuenta, ¿verdad? Entonces, por eso fue que ahora lo puse en silenciar, dije, cuando quieran hablar, levantan su mano
y yo les activo ahí el micro. Es por esa situación, por llevar pues un control y orden, pero bueno, ya lo dejamos así. Ahora nada más hay que ser cuidadosos al momento de entrar, tener cuidado que esté en silencio el micro para que no se vayan a escuchar pues ruidos externos. Muy bien, entonces vamos a continuar ahora sí. Entonces decíamos en este proceso de lectura están estos tres momentos: antes de leer, al momento de leer y después de leer. ¿Qué hago antes de leer? ¿Qué tengo que hacer antes de leer? Desde preparar mi lugar, preparar mi espacio, en general todo, ¿verdad? Tener un espacio, un momento adecuado. Al momento de leer, vivir una experiencia sin distractores, poder transportarme a ese lugar, a ese paisaje, a ese entorno, a ese contexto. Y por último, en la poslectura, escribir algo. Siempre después de leer, escribir algo. Algún esquema, algún reporte de lectura, algún resumen, alguna síntesis, etcétera. Lo que sea, pero que quede plasmado por escrito. ¿Sí? Entonces, proceso de lectura. Estos elementos ya los analizamos en el esquema, pero los comparto aquí ya de manera más específica. Elementos de análisis en una obra literaria: el fondo es el asunto que desarrolla el artista, el contenido, el argumento, el tema; la forma, el revestimiento del fondo, la estructura, el tipo de lenguaje, el género al que pertenece; el autor, la persona, el artista, el dramaturgo, el cuentista, el novelista, ¿sí? Quien escribe eh, textos literarios. El sujeto lírico es el objeto, el ente, la persona, pues que a través de la cual el autor se expresa. Sí, puede ser el sujeto lírico, incluso el amor mismo, ¿sí? Es decir, nosotros como eh, humanos podemos crear un ente y ese ente es el que hable. Por ejemplo, un sujeto lírico puede ser el viento, puede ser el agua, eh, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el sujeto lírico. Caray, cierto, Anaís, gracias. Listo. Entonces, contexto de producción. Contexto de producción es la realidad cultural que rodea el surgimiento de una obra. Esto es parte de lo que hemos estado abordando ahora en las actividades de la semana, ¿sí? Que para poder analizar una obra, tenemos que conocer su contexto, su lugar de origen, la época en que surgió. Todo esto nos va a dar una referencia y un mayor entendimiento de la obra, ¿sale? Entonces, muy importante que para poder interpretar una obra, inclusive antes de leer una obra, eso es parte de la etapa de prelectura, que investiguemos primeramente cuál es el origen de la obra para poder interpretarla de una mejor manera, de manera más sencilla, de manera más fluida, ¿sí? Porque de antemano, si yo conozco, yo ubico el periodo histórico en donde surgió, voy a saber un poco acerca de la manera de pensar de esa época, aspectos culturales, religiosos, políticos, económicos, naturales. Entonces, todos esos elementos me van a ayudar a interpretar mejor la obra. Y el contexto de recepción, pues obviamente tiene que ver con la realidad que nos rodea a nosotros al momento de leer una obra literaria. Tomar en cuenta que nosotros leemos obras en tiempos distintos
a su producción y tenemos que tomar en cuenta eso porque no podemos medir con los criterios actuales de nuestro contexto una obra porque se sale del lugar, precisamente se sale de contexto. ¿Sí? Entonces, contexto de recepción. Elementos de análisis en una obra literaria. Tenemos estos aspectos precisamente, son elementos de fondo, ¿sí? Son elementos de fondo. El argumento, el tema, la acción, el tiempo, el espacio y los personajes. Precisamente en las actividades de la semana, estamos revisando, estamos analizando obras y estamos identificando esos elementos, ¿verdad? El argumento, ¿sí? El argumento, que es un resumen o una síntesis de la obra, responde a la pregunta ¿qué sucede en la obra? ¿Sale? Entonces, por ejemplo, con estas obras que estamos leyendo, ¿cuál podría ser un argumento, sin decir nombres de obras para no dar respuestas? Un amor no correspondido y acepta a otra persona que tampoco le corresponde en el amor para pues estar con alguien, por ejemplo. O la falta del valor que tiene un burgués hacia los objetos de las personas que trabajan con él, etcétera, ¿sí? Los sucesos, los acontecimientos en general, lo que acontece, un resumen general, una síntesis, ese es el argumento y responde a la pregunta ¿qué sucede en la obra? Si nosotros damos respuesta a esa pregunta, ¿qué sucede en la obra? Conocemos, entendemos o podemos dar respuesta a esta pregunta o a este elemento de análisis que es el argumento. El tema es mucho más breve, es la idea central, la idea principal. Y esto lo vamos a conocer con la pregunta ¿cuál es la idea central? ¿Sí? Ese sería el tema. ¿Sí? Por ejemplo, amores no correspondidos, la felicidad contra la avaricia, etcétera. Ese podría ser tema. Acciones, ¿qué es la acción? La acción son acontecimientos, sucesos, momentos que pasan dentro de la obra y que los podemos ubicar precisamente con base en la estructura. ¿En cuál estructura? Inicio, desarrollo, clímax y desenlace. ¿Qué pasa al inicio? ¿Qué pasa en el desarrollo? ¿Qué pasa en el clímax? ¿Qué pasa en el desenlace? Y de esa manera podemos ubicar las acciones, ¿verdad? En esos tres momentos y ahí los puedes enumerar de esa manera, tomando en cuenta precisamente parte de la estructura, ¿sí? Que puedas mencionar. Algún suceso de manera concreta que pasa al inicio, algún suceso que pase en el desarrollo y algún suceso que pase en el desenlace. ¿Sí? Ok. Continuamos con el tiempo. El tiempo igual es un elemento muy importante dentro de una obra literaria porque nos sitúa precisamente en una época, lo que les comentaba hace un rato en cuanto al proceso de producción. A través del tiempo sabemos en qué época fue escrito esta obra. Puede ser, además de la época, el día, el mes, la hora, tal cual.
Ese es el tiempo. Y hay como dos formas que adquiere el tiempo dentro de una obra literaria. Puede ser objetivo o cronológico. Literalmente, las horas, los días, ahí son explícitos, tal cual. ¿Sí? Es el tiempo en que transcurre la obra, ¿sale? Y que puede ser, por ejemplo, toda una obra se puede dar en un fin de semana, o puede ser una obra que dure el tiempo interno, pues desde que el protagonista era un niño hasta que llega la vejez, por ejemplo, ¿sí? Entonces, puede ser incluso un día, en un día puede transcurrir toda una novela, toda una historia, ¿sale? Entonces, tiempo cronológico u objetivo y tiempo psicológico es aquel que transcurre en la mente del autor, que no está explícito ahí el tiempo y que por lo regular está más relacionado con las obras del género lírico, del género poético. Me ha estado marcando aquí que que está inestable la señal, por eso tengo el video apagado para que pues vaya a ser más fluido. De cualquier manera, si se está trabando demasiado, no me lleguen a escuchar, escríbanme por favor. El espacio, el lugar o los lugares donde se lleva a cabo los sucesos de la obra. La pregunta para conocer el espacio es dónde se desarrolla la historia. En un bosque, en una ciudad en específico, en un pueblo, en una montaña, en un castillo, en una casa, etcétera, ¿no? Entonces, el lugar es ese, el espacio físico, tal cual donde se desarrolla la historia. Nos dice Guadalupe, y en el género lírico, ¿cómo ponemos el tiempo? Precisamente es lo que te digo, Guadalupe, tú vas a distinguir, tienes que distinguir entre estos dos tipos de tiempo. Si es un tiempo, no podemos dar respuestas tal cual, pero a ver si me doy a entender. Si literalmente en la obra se expresan las horas, los días, la época, el momento del día, tal cual, hablamos precisamente de un tiempo objetivo o cronológico, ¿sale? Y cuando no es de manera clara, no está especificado ahí el tiempo, entonces hablamos de un tiempo subjetivo o psicológico. Y aquí inclusive podemos agregar momentos, parte del contexto, ¿no? De la misma época, el periodo histórico en el que surgió la obra, que esto también ya lo tenemos dentro del contexto de producción, ¿sí? Entonces, hablamos de un tiempo subjetivo psicológico porque solamente está en la mente del personaje. ¿Sale, Guadalupe? Muy bien. Quedo ahí pendiente. Gracias. Gracias a ti, Guadalupe. Y por último, los personajes. Bueno, ya saben que pues vamos tomando en cuenta todas las participaciones. Aquí en este caso, Guadalupe. Sale. Por último, los personajes, que son esos seres creados por el escritor que tienen características tanto físicas como psicológicas, sentimentales, emocionales, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros podemos imaginarnos a los personajes precisamente, hablamos de que el autor hace una muy buena descripción de ellos. ¿Sí? Como figura literaria hablamos de un retrato, hablamos de características físicas y características morales.
características interiores de los personajes, tal cual, son seres como nosotros. Son seres como nosotros, entonces, a diferencia de otra bella arte que es el cine, acá en la literatura, tiene que haber muy buena descripción, tanto física como interior, para que nosotros nos podamos imaginar a los personajes. Si no, sería muy difícil, ¿verdad? Entonces, esos son los personajes, los seres a través de los cuales el autor expresa su historia. Nuevamente, tenemos aquí estos elementos de tiempo para complementar tiempo externo y tiempo interno, que es el externo hace referencia a la época, al momento, hace referencia al momento de la historia en que nos encontramos. Ese es un tiempo externo, sí, tiempo externo. Y el tiempo que puede ser, por ejemplo, que la trama nos sitúe en el presente, pero también puede ser que esté ambientada en los años 90, en los años 80, 60 o inclusive en el futuro. Ese es un tiempo externo. Y un tiempo interno hace referencia a la duración de los hechos expuestos en la trama. El tiempo de la historia, por ejemplo, durante la época de los 60, el tiempo del discurso, el orden en el que se muestran los hechos o saltos en el tiempo o un tiempo cronológico. Sí, son como para profundizar un poco más aquí en la cuestión del tiempo. Nos dicen ahí, se corta, no se escucha bien. Bueno, les digo, de repente puede haber esas intermitencias, por eso incluso tengo aquí mejor el video apagado para ver si de esa manera es más fluido. Sí veo por aquí que pues está poniendo un poco más lento. De hecho, fíjense, nos quedan unos minutos para que se corte la sesión. ¿Se oye bien? Nos dice Guadalupe. Ah, menos mal. Entonces ahí más bien a veces es cuestión de alguno de ustedes, ¿verdad? Guadalupe nos escucha muy bien, perfecto. Qué mejor. De cualquier manera, es que de repente, sí, así es, Anaís, de repente se pueda trabar un poco más. Por eso les digo, tengo ahorita la cámara apagada, pues para tratar de hacer menos pesada la transmisión. Se escucha bien, nos dice Claudia. Bueno, de cualquier manera, nos quedan unos minutos para que se corte la señal. Vamos a suspenderla de una vez e ingresamos nuevamente. ¿Sale? Tal cual como le hicimos ayer. Entonces, cierro la sesión y en un par de minutos estamos nuevamente por aquí. ¿Sale? Gracias. Aquí los espero en un par de minutos cuando mucho.